Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En un vídeo anterior vimos los aparatos de medida. Vimos algunos aparatos de medida, su funcionamiento, pero lo vimos de una forma general. En esta ocasión o en este vídeo y en vídeos posteriores veremos de una forma más profunda la utilización del multímetro o polímetro para que conozcamos bien el uso del aparato. O sea, vamos a ver particularmente hoy, en el vídeo de hoy, las medidas de tensión en corriente continua y corriente alterna. Aquí vemos dos esquemas, un esquema de corriente directa o corriente continua donde la corriente circula en un solo sentido. Aquí, en este caso, este es el positivo y este el negativo. En este circuito vemos que la corriente va de negativo a positivo, pero también podemos encontrar en otros esquemas donde se dibuja que la corriente va de positivo a negativo, porque el paso real de la corriente es de negativo a positivo, pero de forma convencional se utiliza de positivo a negativo. Aquí tenemos corriente alterna donde la corriente va hacia un sentido y va hacia el otro, hacia un sentido y va hacia el otro. O sea, se va alternando. Como su propio nombre indica, es una corriente alterna, de positivo a negativo, de negativo a positivo, y se va alternando. Corriente alterna. Aquí vemos una gráfica donde tenemos una corriente continua, tenemos un punto cero y un valor, y tenemos ese valor fijo, ese valor continuo. Y este es el gráfico de corriente alterna, puesto que aquí tenemos el semiperiodo positivo y aquí el semiperiodo negativo. Entonces va subiendo positivo, baja negativo, sube positivo, baja negativo. Entonces hay una alternancia. Corriente alterna. Y aquí es donde tenemos los símbolos por los cuales debemos de guiarnos cuando vayamos a utilizar el polímetro o el multímetro. Este es el símbolo de la corriente alterna, CA, corriente alterna, y en inglés AC, alternating current. Corriente continua. En España se utiliza el término corriente continua, aunque en otros países se utiliza corriente directa, pero es exactamente lo mismo. Y en inglés tenemos DC, Direct Current. Por eso vemos en los dispositivos electrónicos AC-DC, corriente directa o continua y corriente alterna. Estos son los símbolos en los cuales tenemos que fijarnos a la hora de utilizar la medición de tensión en el multímetro o polímetro. Aquí está el multímetro que vamos a utilizar para las medidas de tensión. Aquí tenemos tensión en corriente continua, vemos aquí el símbolo, y las escalas son las siguientes: 200 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y 1000 voltios. Y aquí vemos las escalas de corriente alterna. Vemos tensión en corriente alterna y las escalas son las siguientes: 2 voltios,
20 voltios, 200 voltios y 700 voltios. Utilizamos la escala que normalmente está por encima o debe estar por encima de la medida de los dispositivos que vamos a medir. Cuando no conocemos bien la medida de los dispositivos que vamos a medir, pues es recomendable siempre empezar por la escala más alta e ir bajando escalas hasta que nos dé la tensión exacta. Cuanto más próxima esté la escala por encima, pues más exactitud tendrá la medida. Vamos a realizar algunas medidas de tensión en corriente alterna y vamos a colocar el selector en 700 voltios, que es la escala mayor, puesto que vamos a medir la tensión de red, que debe ser 230 aproximadamente. 242 está un poco alta, 243. Puede haber alguna variación, puesto que cuando hay menos demanda la tensión sube un poco. 242. Si medimos con tierra y nos da 0, es que este es el neutro. Si nos da tensión con tierra, nos da la tensión de red aproximadamente. Quiere decir que esta es la fase o el polo activo. Si aún utilizando o midiendo el polo activo con tierra no nos da tensión ninguna, es que la tierra está desconectada o está en mal estado. Entonces realizamos la medida de tensión de red, que nos da 241 voltios. A continuación medimos otro dispositivo, que es un transformador de una lámpara dicroica de 12 voltios, que ya apenas se utilizan, puesto que se están cambiando por las LED, y medimos igualmente la tensión de entrada, 242 voltios, y ahora para medir la tensión de salida, que son 11,5 voltios, pues bajamos hasta la escala de 20 voltios. Medimos la tensión, aunque en el transformador marca 11,5 voltios, pero la tensión de salida suele ser un poco mayor, puesto que el transformador trabaja en vacío, 14,03 voltios. Son transformadores donde la tensión se transforma pero no se rectifica. Quiere decir que la tensión entra en alterna y sale en alterna, pero a un valor menor. Vemos aquí este transformador. Vamos a cambiarlo para que se vean aquí los terminales. Medimos, aunque es poca tensión y se puede tocar, pero por seguridad recomiendo no tocarlos. 6,85 voltios. Realizamos otras mediciones en alterna. Vemos aquí unos transformadores que casualmente tienen salida en alterna. No es muy común ver estos transformadores de salida en alterna, puesto que la mayoría, la salida ya viene rectificada y la corriente sale en continua, pero este en concreto va en alterna. 18
19 voltios. Tiene 16 voltios, pero la tensión en los transformadores cuando están en vacío pues es un poco más elevada. Vemos otro transformador que casualmente también tiene la salida en alterna. Debemos de fijarnos input 230, el símbolo de alterna, output salida, input es entrada, output salida, 9 voltios en corriente alterna también, 1000 miliamperios, o sea, 1 amperio de corriente máxima de salida. Entonces nos tiene que dar 9 voltios, seguimos trabajando en la escala de 20 voltios y 10,94 voltios. Estamos realizando medidas en corriente alterna. Por último, comprobamos la tensión de salida de un transformador que se ha bobinado y vamos a ver. Estamos en la escala de 20 voltios, 15, 44, 15, 46, 15, 45 voltios. Desconectamos, le quitamos una vuelta volvemos a conectar y vemos que la tensión de salida ha bajado casi 1 voltio. Le hemos quitado una vuelta, por lo cual la inducción es menor y la tensión es menor. Habéis visto cómo se realizan mediciones de corriente alterna en el multímetro, utilizando las escalas en corriente alterna y lógicamente colocando en la escala del valor adecuado. A continuación vamos a realizar una doble medición. Vamos a medir en alterna y en continua. Vamos a la escala de 700 voltios. Aquí vemos un transformador de 12 voltios, 11,5 en concreto, entrada de red en alterna, salida en alterna a baja tensión, puente rectificador y condensador, y ya aquí tenemos salida en continua. Entonces realizamos las mediciones en alterna, 241 voltios, bajamos a la escala de 20 voltios, vemos la salida, 14,04 voltios de salida del transformador en corriente alterna, y ahora realizamos la medida en corriente continua, con lo cual debemos cambiar de escala, y de medida. Tenemos aquí tensión en corriente continua, escala de 20 voltios.
Entonces podemos subir, vamos a subir hasta 200 para asegurarnos. Medimos la tensión 18.6 voltios en corriente continua. La corriente continua de salida cuando lleva condensador es mayor, puesto que el condensador se carga a la tensión de pico. Entonces la tensión de pico es 1,41, o sea, la raíz cuadrada de 2, superior a la tensión alterna de entrada. Aunque antes hay que restar la tensión que produce, o sea, la caída de tensión que provoca el puente rectificador. Entonces tenemos 18.6, vamos a bajar a la escala de 20 voltios donde la medida es más segura, 18.55 voltios. Aquí hemos realizado mediciones en alterna y en continua. A continuación vamos a realizar medidas de tensión en corriente continua. La corriente continua la podemos conseguir de dos formas: mediante transformación y rectificación, y mediante una forma química o un procedimiento químico que son las pilas y baterías. Vamos a empezar las mediciones. Aquí tenemos un transformador de una computadora o un ordenador. La clavija estaba averiada, tiene las puntas vistas, las puntas para poder realizar la medición. Aquí la corriente es regulada y entonces la variación es mínima respecto al valor que viene en el aparato. 19 voltios, pues este blanco es el positivo y el negro es el negativo. Tenemos 19,23 voltios en corriente continua. Si no conocemos la polaridad y cambiamos, por ejemplo, ponemos positivo y negativo, cambiamos, vemos el valor, pero vemos aquí una línea que nos indica que la polaridad está cambiada. Vemos aquí esta línea que nos indica que la polaridad está cambiada. 19,19. Cambiamos a la polaridad correcta y entonces ya la línea nos sale. 19,23 voltios. Una fuente de alimentación de ordenador o computadora. Aquí tenemos un transformador donde si viene filtrado y rectificado, la tensión de salida es de 3 voltios. El positivo hay que mirarlo aquí. El negativo está en la parte interior y el positivo en la parte exterior. Positivo y negativo. Aunque en la salida nos pone 3 voltios, pero vemos que el valor real en vacío es bastante mayor, 6,33 voltios. Aquí tenemos otro transformador
Igualmente ya rectificado, este es de 12 voltios, 1 amperio. La salida positiva es interior y la salida negativa es la parte exterior. Ahí tenemos 15.9816 voltios, puesto que en este transformador y en el que vimos anteriormente la corriente o la tensión no es regulada como en el del en la fuente de alimentación del ordenador o computadora, que sí es regulada. 16,09 voltios. Estamos realizando mediciones en corriente continua, aunque realmente estamos midiendo tensión. Mediciones de tensión en corriente continua. Y ahora, para finalizar las mediciones de corriente continua, vamos a utilizar los generadores químicos, diríamos, que son las baterías, positivo y negativo. Estamos en la escala de 20 voltios, esta pila es de 9 voltios, pero nos marca 6,71 voltios, está un poco gastada. Esta creo que también las tengo apartadas ya. Negativo, positivo, 8,47 voltios, cerca de 9. Quizás pueda servir. Una pila de 1,5 voltios, bajamos a la escala de 2 voltios, negativo y positivo, 1,59 voltios. Esta pila está en buen estado. Medimos otra. $1,49 puede servir también, puesto que el valor es 1,50. Vamos a medir esta. 1,34. Ya esta diríamos que no nos puede servir. Ya la tensión es demasiado baja. 1,34. Y medimos una más. Por último, 1,49. Esta sí puede servir. Vamos a realizar la medición. Esta pila es de 12 voltios. Subimos la escala a 20. 0 y 11,61 voltios. 11,60 voltios. Esta pequeña pila, como veis, es de 12 voltios. Y por último medimos una pila de botón, polo negativo y polo positivo. Esta pila es de 3 voltios, pero como veis solamente tiene 0,6 voltios. Por lo tanto está agotada. Vemos ahora la medición de tensión de esta batería. 10,94 voltios. Hemos visto cómo realizar medidas de tensión tanto en corriente alterna como en corriente continua de una forma clara y precisa. Espero que este vídeo os sea de utilidad y gracias como siempre por vuestra atención.